No, la pregunta es cuánto del gasto nacional en salud se va en recursos humanos en estos países que tienen cobertura universal. Tengo unas cifras de una reunión que tuvimos hace poco en El Salvador, donde se discutió la década de los recursos humanos. Uh, Voy a revisar los datos, pero creo que estaba alrededor del 60-70% del gasto es en gasto en recursos humanos. Y esto significaría de que este nivel de gasto para los países que tienen cobertura universal estaría implicando alrededor del 6%, 3.6% del Producto Interno Bruto gastado en recursos humanos. O sea, hay mucha variación entre países, pero normalmente es alrededor del 60% de gasto. O sea que uno considera aquí gasto público cuando estamos gastando alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, 60% de eso es 1.2, como 3 veces más. Muy bien, el doctor Sestrangolo. Sí, la pregunta es bien interesante y va muy al centro del problema de la descentralización. Nosotros solemos decir que la descentralización no es ni buena ni mala, es lo que es, ¿no es cierto? Digamos, cada país descentraliza por razones más políticas e institucionales que por financiar, por temas solamente de financiamiento. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo quise marcar es que no hay que tomar un partido abiertamente a favor o en contra y pensando que es la única solución, y básicamente por un problema de recaudación. ¿Por qué? Primero porque los impuestos que más van avanzando en la región, en el mundo, en la región no, en el mundo desarrollado, son impuestos que son cada vez más difíciles de cobrar descentralizadamente. Digo, la discusión de descentralización en impuestos, en la década del 40, 50 y 60 era muy distinta. ¿Pero por qué? Porque no había IVA. El IVA no se había inventado todavía. Entonces, cuando Europa introduce el IVA, introduce un impuesto que se cobra centralizadamente. Es muy difícil cobrar el IVA descentralizadamente por el problema que tienen los débitos y créditos, ¿no es cierto? Habría que establecer como aduanas en cada estado. Y por otro lado, hasta hacia principios del siglo XX, el impuesto directo por excelencia es el impuesto a la propiedad, que se cobra mucho mejor a nivel local que a nivel nacional. Ahora, cuando irrumpe en la estructura tributaria del mundo el impuesto a las rentas, en donde lo que uno tiene que fiscalizar son los libros contables de las empresas, que en general están localizados en un solo lugar, más allá de que las plantas estén radicadas en distintos lugares de un país. Bueno, el impuesto a la renta pasó a ser también un impuesto que se tiene que cobrar centralizadamente. Muy difícil cobrar rentas descentralizadamente, si no tendríamos como problema de precio de transferencia en el impuesto a la renta, lo cual sería hacia dentro de un país, lo cual sería un disparate. Entonces tenemos los dos impuestos vedette más comercio exterior que se cobran centralizadamente. Quedan para descentralizar algunos impuestos, como son la propiedad y algún adicional sobre las rentas. Entonces ahí aparece el problema de la disparidad regional. Cuando vos tenés un país en donde, ese problema no lo tiene Uruguay, por supuesto, Chile en menor medida, Centroamérica tampoco. Ahora, si una región genera 9 veces el producto que la otra, bueno, no podés financiar con lo que da ese impuesto una política social igualitaria. Vas a reproducir las desigualdades del producto y de las bases tributarias. Entonces, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con el sistema de transferencia. Entonces, Brasil, que es un muy buen caso, por eso está muy bien lo que tú dices, Brasil tiene un peso importante de impuestos descentralizados. En Brasil todos los impuestos tienen mucho peso, ¿no es cierto? Pero tiene un sistema de transferencias y un sistema de coordinación entre regiones muy fuerte. En el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, que se reúne mensualmente, participan todos los estados y representación de gobierno local, que es una cosa muy extraña para la región. Entonces, es un sistema que trata de compensar diferencias desde la política sectorial. Pero ojo, el sistema tributario descentralizado de Brasil también tiene sus problemas, porque han descentralizado un impuesto que compite con el IVA y que ellos están siempre tratando de eliminarlo, ¿no es cierto?, el ICMS. Entonces te digo, no hay una respuesta única, pero las dificultades de un país muy desarrollado muy desigualmente hace que uno no pueda descansar en la descentralización como mecanismo de igualación, sino que tiene que tener transferencias compensadoras acompañando la descentralización. Sí, yo quería señalar que
en Chile, por ejemplo, en que no somos demasiado descentralizados, tal como se vio en el gráfico de nuestro amigo. Sin embargo, desde la perspectiva de salud, sí se es mucho más descentralizado que en el resto de los sistemas, porque fue impuesto en determinado momento por el régimen militar. Pero posteriormente lo que se privilegió fue la conducción del sistema único más que recentralizar. O sea, buscar las maneras para hacer una gestión como sistema de servicios más que recentralizar la totalidad de la gestión. No sé si me explico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la mayor parte de las acciones de salud del sistema público al cual yo me referí, las hacen los municipios a través de la atención primaria, el primer nivel de atención, que es de administración municipal, en que el Estado central financia un per cápita por cada persona que está inscrita en los establecimientos del municipio, pero el municipio también puede aportar. Y yo quería justamente decir que parte de nuestros problemas en la salud municipal es la desigualdad que se produce entre distintos municipios por los distintos ingresos que tienen cada uno de los municipios. El per cápita en Chile se ajusta, tiene una pequeña indexación por ruralidad y por pobreza del municipio. Sin embargo, eso no alcanza a compensar las diferencias que se producen entre los municipios. Y hay los municipios, que son pocos, 3 o 4 ricos municipios de Chile, resulta que le ponen un pequeñísimo porcentaje de sus ingresos a salud y duplican el per cápita que le entrega el gobierno central en salud. Sin embargo, los municipios pobres hacen un tremendo esfuerzo poniendo casi un 40% de sus escasos ingresos y no alcanzan a poner un 10% adicional a ese per cápita que se entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Pese a que hay un fondo de redistribución municipal que trata que una parte del ingreso de los municipios ricos se redistribuye pero sin embargo eso no han alcanzado a mejorar estas desigualdades importantes que se producen y que no hemos todavía aprendido a superarlas. Es decir, hay que hacer ajustes mucho más importantes por pobreza de los municipios para superar esas inequidades que son brutales en nuestra realidad. Eso. Bueno, la baja presión tributaria de Perú es reflejo de la baja recaudación en cada uno de los impuestos, ¿no es cierto? Es cierto lo que tú dices, el impuesto al comercio exterior ha habido un movimiento generalizado hacia la baja de aranceles producto de la apertura y la globalización. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? Eso generó un problema para los países que cobraban antes un importante caudal de aranceles. ¿Por qué? Porque cuando otros países, la reforma del IVA y los aumentos de alícuota del IVA y generalización generaron recursos nuevos para la Secretaría de Hacienda, en los países donde reemplazaron, en general reemplazó la pérdida de otros, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo de memoria cuál es la presión tributaria de IVA, pero en Perú debe estar en 2-3 puntos del producto. Y en ganancias creo que estaba, en rentas, perdón, a ver si lo tengo por acá, Perú está recaudando, es de los países que más recaudan en la región. Digamos, lo extraño de Perú es que está recaudando por arriba del promedio en rentas, pero muy poco en el resto de impuestos tributarios y tiene muy pocos impuestos que acompañen en un esquema de diversificación. Pero está recaudando muy por debajo del promedio de región en total, ¿no es cierto?, con una alta recaudación de rentas y que pareciera que falta hacer esfuerzos en todos los rubros, no solo en rentas como yo decía, ¿no es cierto? Pero... Pero... No. Entiendo el punto. Entiendo el punto. Lo que pasa es que vos estás hablando de alícuota, ¿no es cierto? Entonces... cuando uno tiene una economía informal muy grande, los que pagan son pocos. Nosotros lo que decimos es que cuando uno aumenta alícuotas
sobre una economía muy poco formal, decimos que es como cazar en un zoológico. Como uno no puede salir a cazar a la selva porque no sabe dónde están, le sigue cobrando impuestos a los pocos leones que tiene encerrados. Lamentablemente es así, pero y ese es un problema de equidad muy grande, ¿no es cierto? Pero la única forma de combatir eso es bajando la informalidad de la economía y combatiendo la evasión. Entiendo el punto. Quizás un comentario a la pregunta de Paulina. Creo que en parte fue uno de los temas que tocó Oscar, y es que hay distintas dinámicas del proceso de centralización y el proceso de aseguramiento. Entonces hay funciones que se han descentralizado por razones que no son necesariamente funciones fiscales o de administración, sino por funciones políticas. Y también uno puede estar creando un sistema de aseguramiento, si hubiera estado diseñado como seguros provinciales o seguros territoriales, podría ser una forma, pero va en el diseño del sistema. Ahora, cuando presenté el cuadro de los fondos que existen en los distintos países, en Alemania más de 300 fondos de aseguramiento, están descentralizados más por cuestiones de afiliación laboral que por cuestión geográfica. Pero esto implica que el sistema crea un sistema de compensación para poder garantizar que todos los sistemas están produciendo ese tipo de cosas. La mayoría de países que tienen un nivel de centralización, incluyendo Canadá, por ejemplo, que es un sistema universal, pero cada provincia tiene su propio seguro de salud. El sistema canadiense es un sistema universal de aseguramiento universal, pero es administrado provincialmente. Y hay un fondo de compensación para asegurar que las prestaciones son similares a través de las provincias. Entonces, te digo, es difícil, si uno no sabe el proceso de centralización, las razones por las cuales se da el proceso de centralización, y ver si nosotros diseñamos el proceso de aseguramiento en el marco del proceso de centralización es muy distinto que diseñarlo sin tomar en cuenta ese proceso. Y creo que a veces lo que hacemos es pensar estos procesos con lógicas distintas de funcionamiento. Sí, yo quería tratar de aportar algo en la descentralización también. Creo que es importante pensar que hay políticas que no pueden o no deben ser descentralizadas también. Cuando yo hablo de políticas intersectoriales que van más allá del combate a la desnutrición, uno podrá descentralizar la aplicación práctica de esa política, pero hay elementos que necesariamente tienen que ser conducidos y manejados desde el nivel central. Entonces siempre hay un balance, creo yo. Yo creo que esa es una primera elemento que a mí me parece relevante en el para qué queremos el financiamiento. Yo decía, una cosa son las políticas intersectoriales, sociales, generales. Al revés, más bien lo que tenemos que hacer es trabajar con otros sectores, más bien volver a centralizar algunos elementos para quizás descentralizarnos regionalmente, pero integrándolos también con otros sectores más allá de salud. Porque cuando uno habla de descentralización, a veces cree que solo en salud, pero cómo integramos descentralizadamente las políticas sociales a nivel regional o a nivel municipal es un desafío todavía pendiente. Y hay políticas, por ejemplo, poblacionales, que a mí me parece que también hay que ser cauteloso. Por ejemplo, pongo un ejemplo quizás, el yodo en la sal que se pone en Chile. A lo mejor puede tener una aplicación práctica porque hay en determinada zona en que hay demasiado, pero en general eso es raro en nuestros países, más bien esas son políticas globales de salud pública, colectivas, que son indispensables de sostener y de seguir mejorando y que a veces van a tener una aplicación nacional. Entonces lo que yo voy es que hay que hacer un mix adecuado y que la descentralización también requiere de intersectorialidad a nivel local, que creo que no estamos tampoco muy acostumbrados. Muy bien, ha sido una mañana sumamente interesante sobre este tema, salud, protección e inclusión social. Y creo que ha sido muy, muy valioso que nos hayan dado estas tres perspectivas de la evolución del aseguramiento o de la protección social, especialmente en el caso de Chile, desde los modelos de los 40, 50 hasta los modelos actuales. Y la doctora Sarreda, como nos ha recordado que en realidad
necesitamos no solamente mirar el tema del aseguramiento, sino mirar la integralidad de los programas intersectoriales, pero además la necesidad de tener una mirada más holística para superar esta dualidad público-privada y para ver también el tema de la prestación de los servicios, para tener una mirada también integradora. Y nos recuerda también la necesidad de avanzar en la protección social desde el punto de vista de la participación de la comunidad, de las redes de protección social y del derecho pleno a la vigencia de este derecho. Y bueno, en lo que refiere a nosotros, estos grandes temas que nos ha planteado el doctor Rubén Suárez, para el financiamiento, el monto mínimo que debemos tener con respecto al PBI, nos ha señalado el 6% como una línea de base del gasto público y también el 80% que se refiere al gasto en salud. Son retos que en realidad nos plantean y que seguramente vamos a ir discutiendo en los siguientes días, igualmente como el tema de la descentralización. Quiero pedirles para ellos un fuerte aplauso